Shalom, llegamos a Parashat Terumá. Es una porción en donde estaremos estudiando sobre el tabernáculo, el Mishkan, y lo haremos de una manera muy bonita, que también nos permitirá ir caminando un poco sobre no solo el idioma hebreo, sino también sobre el griego. Bienvenidos a nuestra reflexión de hoy. Shalom, Hasem. Shalom, Dude. Bienvenido. Gracias. Hoy no traemos mapas, pero entonces traemos el griego a colación. Cuando estuvimos haciendo la reflexión o el estudio previo, me bendijo mucho el proceso que hizo Hasem de encontrar una palabra puntual de esta cuarta aliyá de la Parashat Terumá, así que cuéntanos un poco. Sí, esta aliyá es muy especial y al ser especial, las cosas especiales son difíciles, pero al final lo que tú encuentras vale la pena. Y sí, en el versículo 30 del capítulo 26 encontramos que dice: Vejakemotá et hamishkan, que mishpato asher horeita bahar. Y Permíteme, hacemos la traducción del versículo, dice: levantarás, erigirás el tabernáculo conforme a su diseño que se te ha mostrado en la montaña. Y allí el término que quiero resaltar es Mishpato. ¿Por qué? Porque hay una similitud de expresiones justo en el 25:40 que dice lo mismo: harás el tabernáculo según lo que se te mostró. Y más adelante en el 27:8. Pero solo dice... Es una constante en el texto cuando se habla del Mishkan, lo harás conforme a lo que se te mostró. Sí. Pero aquí no es igual en la aliyá de hoy, en la parasha de hoy. Acá dice que Mishpato, o sea, según su ordenanza. La palabra Mishpat es como ordenanza, ley, como el aspecto normalmente de justicia, ¿no? Sí, pero viene entonces Shafat, que es juez, de juzgar. Y me dio curiosidad de ver cuál era la palabra que habían usado los rabinos cuando tradujeron la Torá al griego, que es la Biblia que conocemos como la Septuaginta. Y me encontré con la palabra eidos, que justamente no significa mishpato, no tiene el mismo significado de mishpat, sino que es imagen. O sea, lo harás según la imagen que se te mostrará en el monte, que daría la traducción del griego. Y recurriendo a la Brit Hadashah, que es la que se estudió en griego, esta palabra eidos tiene que ver mucho con la apariencia divina. Interesante, es decir, dentro del contexto histórico de la Biblia, tenemos un proceso en donde pues, está en su original en el hebreo, luego hubo una traducción que hicieron 70 sabios, de ahí el término de los 70, la versión de la Septuaginta que pasó al griego, y para la época del momento, digámoslo, el desarrollo del ministerio del Mesías, pues era la versión corriente, era la versión utilizada. Y dentro del contexto de la Brit Hadashah, el pacto renovado, pues no tenemos documentos originales, no hay manuscritos que se hayan encontrado o un registro. Seguramente, y sabemos que el contexto es totalmente hebreo, el pensamiento, la forma, el contexto es hebreo, pero los manuscritos más antiguos a los que podemos acudir están en griego. Y cuando revisamos estos manuscritos en griego del Nuevo Testamento, encontraste que el término eidos, que es el que se utiliza aquí en la parasha de hoy, en la traducción que hicieron a la Septuaginta, alude a la imagen divina. Sí, y lo podemos encontrar en el mejor ejemplo en Lucas 9:29, cuando dice que Yeshua estaba orando y su rostro cambió de forma. O sea, y que fue cuando en el monte de la transfiguración. Y ahí yo caía en cuenta en algo. O sea, el tabernáculo tenía que tener la forma de Hashem, de Yeshua. Y Pablo dice que nosotros somos un tabernáculo. Entonces nosotros mismos tenemos que ser un tabernáculo. Y tenemos que estar de la forma en la que es el Señor. Y luego dije, no, pues ¿cuál es esa forma? O sea, ¿cómo llegamos a esa forma divina? Y ahí es cuando la palabra mishpato nos aterriza. Mishpato son las leyes.
la única forma en la que podemos tener esa forma divina es cumpliendo leyes, las ordenanzas, las ordenanzas. la Torá. Es una reflexión hermosa que tenemos el día de hoy en relación a esta parashá Terumá, que es la ofrenda, que es la construcción del tabernáculo. ¿Cómo se construye el Mishkan? Lo construimos que mishpató, siguiendo las indicaciones, las ordenanzas que nos van dando una imagen, una forma. Y de allí también el contexto de la Brit Hadashah cuando nos dice que el Mashiach es la imagen visible del Elohim invisible. Y es a través de quien tenemos un modelo para poder cumplir lo que en la Torah está escrita y asimismo ser nosotros ese testimonio hacia los demás. ¿Algún texto con el que quieras concluir, cerrar esta hermosa reflexión? Tenemos el viejo confiable en Corintios 3:16, que dice, ¿no sabéis que sois templo de Elohim y que la Ruach HaKodesh habita en vosotros? Y sí, nosotros somos una viva imagen del templo que está arriba. Si hacemos algo acá con nuestro cuerpo, arriba también afecta. Tenemos entonces esta invitación a varias cosas. La primera, entender que Moshe tuvo una revelación del Mashiach. Moshe tuvo que levantar el Mishkan conforme a la figura del Mesías. Tenemos también entonces una invitación a de pronto bajar un poco las armas cuando se han hablado de interpretaciones y de querer revisar solamente desde el texto hebreo, cuando también hay mucha riqueza en el griego, también hay mucho que poder extraerle a la Brit Hadashah en los manuscritos que quedaron a la disposición de poder ser analizados y estudiados. Y esto nos ayuda también como a generar un equilibrio y poder estudiar, poder aprender y llegar a ser la imagen del Mesías en nuestro diario vivir. Hasem, Muchas gracias, Lu. un placer, una alegría. Shabbat Shalom, bendiciones. Shabbat Shalom. Y Shabbat Shalom a todos. Que el Eterno les bendiga.